Ya, así que vamos ahora a comenzar este hermoso estudio bíblico orando al Señor. Padre amado, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor amado, por estar, Dios mío, Señor, reunidos, unánime, en armonía, Señor, junto a mis hermanos y a quienes están presentes en este, Dios mío, en esta enseñanza. Te ruego, Dios mío, que usted pueda guiar cada, Dios mío, Señor, cada actividad que se pueda hacer, Dios amado, pueda guiar a tu siervo que va a hacer Amén, uso de esta así es. enseñanza, Señor amado. Bendice a nuestros hermanos que están, Señor amado, en sus hogares conectados. Dios mío, bendíceles. Dios mío, abre los entendimientos para poder, Dios mío, comprender tu palabra y así poder vivir en perfección, Dios amado. Señor, úsanos, guíanos, Señor amado, con tu poder y que tu presencia, Dios mío, Señor, desde ya comience, Dios amado, a llenar los corazones, Padre Santo. Que esta no sea una instancia, Señor amado, de conversación, sino que pueda ser una instancia de bendición. Señor, muchas gracias por todo lo que usted está haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Gracias, hijo. Saludar en el nombre de Jesús a todos y a todas las personas que están en este momento a través de esta plataforma, ¿cierto? Poder estudiar la palabra de Dios, para mí es una experiencia. Así que Dios nos guíe, podamos redimir el tiempo. Amén. Y yo quiero hablar hoy día sobre lo que es la salvación, que es algo muy, muy, muy importantísimo. Entonces, a través de la escritura, vemos que solamente Jesucristo es la fuente de la salvación. Él puede salvar y Él quiere salvar. Él tiene la voluntad de salvar, el deseo de salvar a la gente y Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro eminente. Solo una persona enferma necesita un médico. Solamente una persona enferma necesita un médico. El hombre y la mujer está gravemente enferma. Según Isaías 1:6, todo corazón doliente, toda llaga está enferma, ¿cierto? Y dice la escritura, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino una herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas y suavizadas con aceite. Entonces solamente una persona enferma necesita un médico. Solo una persona acusada necesita un abogado. El hombre está condenado, está acusado en el tribunal de Dios, ¿cierto? Y sabemos que una persona, ¿cierto?, que está ahogándose necesita un salvavidas. El hombre, como también la mujer, está anegada por las aguas del pecado. Los hombres, como también las mujeres, están perdidos por su rechazo a la revelación bíblica. Están perdidos los hombres por desobedecer su propia conciencia. Están perdidos por su relación con el mundo. Están perdidos por su relación con Satanás. Están perdidos por su relación con el pecado. Están perdidos
por su relación con Dios. Es posible que alguien tenga el deseo de salvar, pero no sea capaz de salvar. Hay muchos médicos que muchas veces se frustran porque ellos tienen todo el deseo de salvar a la persona que están tratando. Ven con tristeza cómo esa persona muere. Hacen todos los medios, quieren salvarlo, pero no pueden. ¿Me entiende? Entonces, alguien puede ser que tenga la capacidad de salvar a alguien, pero no tenga la voluntad de hacerlo. Hay alguien que pueda estar en un peligro y alguien lo pueda salvarlo, pero no tiene la voluntad de hacerlo. Ahora, Jesucristo, como le decía en el principio, es la fuente de la salvación. Él puede salvar, Él quiere salvar al hombre. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 2 y 3, vemos que viene un hombre leproso a Jesús y se postra delante del Señor y le dice: Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dice: si quiero, sé sano. Si quiero, sé limpio. Si quiero, sé salvo. De tal manera que ahí vemos que no solamente Jesús tiene el poder para salvar, sino que también Jesús quiere, él desea, él anhela de que las personas se salven. Y también vamos a ver un momento las falsas esperanzas de la salvación. Hay muchas falsas esperanzas de la salvación, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el verso número 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, una falsa esperanza de salvación, porque muchas personas piensan que el camino que llevan es un camino derecho, pero ese camino puede ser un camino de muerte. El ser miembro de una iglesia no le hace salvo a la persona. La buena obra tampoco hace salvo a la persona. El bautismo tampoco hace salvo a la persona, o el cumplimiento de alguna ley, o la confirmación, o ser una persona sincera, o porque simplemente diezma, o pertenecer a una organización, ¿cierto?, secular, ¿cierto?, no le hace salvo. De tal manera de que la única manera de salvación, la única manera de tener seguridad de la salvación es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la fuente de la salvación. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos, sino a través de Jesús y por Jesús. Amén. Y quiero ver un poquito el método tripartito de la salvación. Esto es muy importante, porque en la salvación no solamente es nuestro Señor Jesucristo, sino que a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto?, participan en todo, ¿cierto?, en todo lo que es la redención del hombre o la salvación del hombre. Bendito sea la palabra del Señor. Aunque Dios, ¿cierto?, ha tratado con sus criaturas bajo diferentes dispensaciones, la etapa antes de la ley, la edad de la ley y la etapa después de la ley, salva a todos por el mismo método tripartito, ¿cierto? El mismo método a través de las tres personas que es un solo Dios, ¿cierto? La salvación siempre la salvación es por sangre, ¿cierto?
a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación siempre es por sangre. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, en el verso número 22, dice así. En el libro de Hebreos, capítulo 9, en el versículo número 22, dice la Escritura, pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Entonces, la salvación siempre es por sangre. Y esta sangre, hablando de la sangre de Jesús, debe ser inocente, así como nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser derramada. Cristo derramó su sangre y aplicada, ¿cierto?, al corazón del hombre, aplicada. La salvación siempre es por una persona. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede salvar y perdonar nuestro pecado. La salvación siempre es por gracia. Amén. Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo y por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, pues un don de Dios. Entonces la salvación siempre es por gracia, ¿cierto? La gracia es un don inmerecido, es un regalo. La salvación es por gracia, no por el mérito del hombre. Hay muchas citas que no se pueden dar por el tiempo que uno tiene a través de esto. Y esta gracia, ¿cierto? Hablando de la salvación por gracia, esta gracia es precedida por la fe del pecador. O sea, el pecador tiene que tener fe, ¿cierto? Y recibir, ¿cierto? Recibir esa gracia que es Jesús, la salvación, que es un regalo, ¿cierto? Que es un don de Dios, ¿cierto? Esa gracia es presidida por la fe del pecador. O sea, si el pecador no reacciona a esa gracia, no la recibe por fe, no puede, ¿cierto?, alcanzar esa salvación. Y esta gracia va seguida de la paz del Salvador. O sea, cada vez que la persona recibe a Jesús, ¿cierto? Recibe a Cristo, acepta a Jesús, ¿cierto? Va enseguida, ¿cierto? Con esa paz, la paz de Cristo. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y eso, toda la gente que ha nacido de nuevo, toda la gente que ha recibido a Jesús, lo primero que experimenta, lo primero que siente, lo primero que vive en la vida nueva es la paz que viene a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Espíritu Santo en el, ¿cierto?, en todo lo que es el plan de la salvación es único, es único. La obra del Padre, de nuestro Padre, Dios, Padre nuestro que está en los cielos, ¿cierto?, es diseñar el plan en la eternidad, conocer de antemano, ¿cierto?, predestinar, escoger, elegir y llamar. Eso es ¿cierto?, es la obra, ¿cierto?, del Padre, es diseñar el plan en la eternidad. Él lo diseñó. Todo el plan de la eternidad, Él lo diseñó. Cuando Jesús vino, Él vino a cumplir ese plan del Padre, ¿cierto?, para la salvación y la redención y la liberación, ¿cierto?, del hombre. Entonces, vuelvo a repetir, la obra del Padre es diseñar el plan en la eternidad, conocer de antemano, ¿cierto? De antemano, Romanos 8:29, Romanos 11:2, predestinar. Fuimos predestinados, ¿cierto? Hijos suyos, adoptados hijos suyos. Hechos 4:28, Romanos 8:29-30, Primera de Corintios 2:7, Efesios 1:5-11. Entonces habla de la predestinación, habla del diseño, del plan, ¿cierto?, del Padre en la eternidad. Escogió, eligió, según el libro
de Marcos capítulo 13:20, Lucas 18:7, Hechos capítulo 22:14, Romanos 8:33 y muchos pasajes más, afirma que Él nos escogió, que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, que Él nos conocía desde el vientre de nuestra madre, nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la obra del Hijo, ¿cierto? En el plan de la salvación, llevar a cabo el plan en la plenitud del tiempo, ¿cierto? Él vino, ¿cierto? En el tiempo de Dios, ¿cierto? Porque escrito estaba, todo estaba planificado con la eternidad, ¿cierto? La obra tripartita de nuestra salvación es tan grande, querido, es tan poderosa, es tan gloriosa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obra del Hijo fue llevar a cabo el plan en la plenitud del tiempo, ¿cierto? El pacto eterno de Dios con Cristo. Bendito sea Dios. Y hay varios pasajes, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo lo habló, ¿cierto? Lo declaró, ¿cierto? Lo publicó. Y yo quiero leer ahí en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, ¿cierto? En el verso 54. Y él dice esto, en el nombre del Señor. Mateo, capítulo 26, 54. Dice así. Bendito Dios. ¿A dónde lo está? Acá, por acá lo tengo. 54. Aquí está. Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, ¿cierto? Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se cumpliría la escritura, ¿cierto? De que es necesario que así se haga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir, ¿cierto? En el tiempo, ¿cierto? Todo el plan tripartito de la salvación del hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay todo una tremenda bendición, un tesoro tan grande de las cosas de Dios. Entonces, en ese plan eterno de Dios con Cristo, ¿cierto? Se declaraba que Cristo sería la segunda cabeza federal de la raza humana. Amén. Como el segundo Adán, según Primera de Corintios 15, 45 al 47. ¿Cierto? En ese pacto eterno de Dios con Cristo, ¿cierto? Que se había escrito que Cristo participaría de carne y hueso. De carne y hueso. Que Cristo participaría de carne y hueso en todo lo que tiene que ver en el plan de la salvación, en el plan de la redención del hombre. ¿Y qué más? En el pacto eterno de Dios con Cristo, que Cristo funcionaría en una relación de hijo y siervo con Dios. ¿Me entiende? Por eso es que muchas veces la gente no entiende por qué a Jesús se le dice hijo o también se le dice el siervo de Dios. Entonces, pero todo esto está planificado, ¿cierto? En el plan tripartito de nuestra salvación, de que Cristo sería, ¿cierto? La segunda cabeza federal de toda la raza humana y que Cristo participaría de carne y hueso y que Cristo funcionaría de una relación de hijo y siervo con Dios. Y también que Cristo moriría por los pecados del mundo. Que Cristo moriría por los pecados del mundo. Bendito sea Dios. Y que Cristo recibiría, ¿cierto? Como heredad las naciones junto con todo su poder y toda autoridad. Y ahí están las citas, que son muchas, en las cuales me es muy difícil darle todas las citas, pero también vemos, ¿cierto? La relación, ¿cierto? Del Padre, ¿cierto? Cómo el Padre
diseñó el plan en la eternidad, ¿cierto? Conoce antemano, predestinó, escogió, eligió y llamó. Y nuestro Señor Jesucristo vino, ¿cierto?, a llevar a cabo ese plan en la plenitud del tiempo, ¿cierto? Y en todo su ministerio terrenal, ¿cierto? Y también vemos la obra del Espíritu Santo de Dios hoy en día. La obra del Espíritu Santo es declarar el plan diariamente, ¿cierto? Propagar, ¿cierto? Convencer al mundo, redarguir a la gente, santificarla. Entonces, todo lo que tiene que ver hoy en el presente, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que está declarando el plan diariamente. Y ahí la importancia, ahí entramos nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero dejaré el Consolador, al Espíritu Santo. Él lo va a guiar, Él le va a dirigir, Él lo va a capacitar, Él le va a instruir, Él le va a dar entendimiento, le va a dar sabiduría para predicar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el Espíritu Santo, hoy en día, en todo lo que tiene que ver la salvación, porque nadie se puede convertir, nadie puede llegar a las plantas de Jesús si el Espíritu Santo no lo redarguye, el Espíritu Santo no lo convence, el Espíritu Santo no lo trata. El Espíritu Santo, por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y también de juicio. Entonces, el Espíritu de Dios es la única persona que puede convencer a la persona, ¿cierto?, que está perdida. Amén, que está perdida y que necesita un Salvador. Y el único que tiene el poder para salvar se llama Jesús. Y el único que tiene deseo verdadero, genuino, que nadie se pierda y que la gente, amén, se salve, es Jesús. Entonces Jesús puede salvar y Jesús quiere salvar. Entonces el Espíritu Santo, hoy en día, más que nunca, estamos en los últimos tiempos, está obrando y derramando un poder de convencimiento, un poder de convicción. Cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, cuando Jesús le dijo a ustedes, ¿cierto?, ustedes van a ser investidos de poder, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas yo los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando nace la iglesia, ¿cierto?, la iglesia en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene sobre los 120 y todos fueron mudados, fueron transformados, fueron regenerados, fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo. Pedro, ¿cierto?, se levantó y predicó y como 3,000 personas se entregaron a Cristo, fueron combustidas, fueron convencidas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la salvación, ¿cierto?, significa liberación exitosa de algo, de un peligro eminente. La gente está en peligro hoy en día. Yo el sábado hablaba de la eternidad. El hombre, amén, el hombre tiene que convertirse a Cristo, tiene que arrepentirse y entregarse a Jesús, porque Jesucristo es la única fuente de salvación, ¿cierto? Él puede salvar y Él quiere salvar. Es el tema de la salvación. Entonces, el Padre tiene y tuvo una tremenda obra, ¿cierto?, en el plan redentor de nosotros, de los seres humanos. El Hijo de Dios vino a cumplir en el tiempo, en la plenitud del tiempo, ese plan planificado por Papá Dios. Él dio su vida por ti, murió en nuestro lugar. Amén. En ninguno soy salvación. Cristo es la única persona que salva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No podemos ir a Dios por medio de una imagen o por medio de otra persona, solamente a través de Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios y digna de ser recibida por todas, digna de ser creída 100%. Amén. Da por sentado que Jesús es el Hijo de Dios que salvó al mundo. Amén. Entonces, esto sería para empezar en esta hora,
porque tenemos que ver en todo lo que tiene que ver la salvación, ¿cierto? El vocabulario de la salvación. Hay 15 palabras clave en el vocabulario de la salvación que son importantísimos, que tenemos que entenderla. Y la primera palabra, solamente para refrescarnos, para ver, Dios mediante, en el próximo programa, que sería, de las 15 palabras, está la conversión. O sea, nadie puede ser salvo si no se convierte a Dios. Está la conversión, la sustitución. Jesucristo es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. ¿Cierto? La palabra conversión, sustitución, reconciliación, propiciación, remisión, redención, regeneración, imputación, adopción, súplica, justificación, santificación, glorificación, que es una palabra poderosa, ¿cierto? Conservación y origen. Qué importantes son estas 15 palabras en el plan redentor del hombre. Y cada una de estas palabras son muy importantísimas, que nosotros tenemos que entenderlas y que podemos comprenderlas. Conversión, sustitución, reconciliación, propiciación, remisión, redención, regeneración, imputación, adopción, súplica, justificación, santificación, glorificación, conservación y origen. Amén. Entonces, yo creo que con 2 o 3 de estas palabras pudimos ir viendo todo lo que es conversión, qué es sustitución y qué es reconciliación y qué es propiciación. Que Dios nos bendiga. Una de las cosas más grandes, más hermosas, saber que usted y yo, no siendo nada, estamos perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Amén. Y entender que somos salvos, que fuimos salvos. Salvación significa liberación exitosa de alguien o de algo que estaba en peligro inminente. Estamos en peligro de morirnos eternamente y perdidos. Pero gracias a Jesús, gracias a la obra del Espíritu Santo y gracias al plan de Dios, hoy día usted y yo podemos tener el testimonio en nuestro espíritu. Estamos contentos, estamos felices, tenemos paz. Amén, al recibir a Jesús en nuestro corazón y sabemos que somos salvos, no por nuestra justicia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por lo que uno puede hacer. Amén. Y aún siendo cristiano, hagámonos. La salvación no se gana por obra. La salvación, mire, aún siendo cristiano, yo no estoy luchando para mi salvación. No estoy luchando para mi salvación, estoy luchando y estoy guerreando y estoy ganando el mayor alma posible, predicando, enseñando, ayudando, alentando para tener un mejor galardón. No para mi salvación, porque la salvación, mientras yo permanezca en Cristo, mientras yo no me aparte de Cristo, mientras yo me aferre a ese nombre, me esconda siempre en Jesús, en su misericordia, en su amor, yo soy salvo. Y yo estoy luchando y debemos luchar por un mejor galardón. Hay cristianos que no ganan a nadie para Cristo, hay cristianos que no le dan a nadie para Cristo. Hay cristianos que no oran por las almas perdidas. Yo hablaba del clamor el domingo, qué importante clamar por las almas perdidas. Entonces estamos luchando por un mejor galardón en el cielo. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Nunca había habido tanta fe. Y él dijo algo tan importante. Dijo, algún día van a haber gente del oriente, del occidente, del norte, del sur, del Chile, de Argentina, más chilenos, yo creo, sí, mucho más, sentados con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de Dios. Hay lugares de privilegio, hay lugares de honra ahí en el cielo, aunque estar en el cielo es tremendamente glorioso y poderoso, pero hay lugares de honra para aquellas personas que han sido mártires y que han pagado un precio, han vivido en santidad, han vivido en el temor del Señor. Estimado, la salvación no se puede comprar, la salvación no tiene precio.
el perdón de nuestros pecados, no había ninguna manera de poder esto, no podíamos ser salvos, solamente a través de la obra tripartita, ¿cierto? De nuestro Padre, de nuestro Jesús y de la obra que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga. Esperamos ir viendo con la ayuda del Espíritu Santo todo lo que tiene que ver las 15 palabras clave, ¿cierto? Del vocabulario de nuestra salvación, ¿cierto? Que es conversión, sustitución, reconciliación, propiciación, remisión, redención, regeneración, imputación, adopción, súplica, justificación, santificación, glorificación, conservación, ¿cierto? Conservación y origen. Y eso sí que es tremendo al entender esas palabras, y todas esas palabras encajan en la salvación y la redención del hombre. Dios nos amó tanto, amén, que no permitió que usted y yo se pierda. Entonces la salvación, ¿cierto?, está presidida por la fe del pecador. Cuando yo le creí a Dios, lo recibí, amén, ahora soy salvo. Amén, solamente tengo que permanecer en la gracia. Solamente tengo que permanecer en gratitud y en alabanza al Señor. Amén. Nadie es más salvo de lo que es salvo. Solamente que hay lugares de privilegio en el cielo, donde usted y yo algún día vamos a disfrutar. Hermano Byron, que Dios te bendiga. Un abrazo grande. Amén, pastor, qué hermosa enseñanza, cierto, que tenemos el día de hoy. Sabemos que es de mucha bendición para este tiempo difícil, cierto, saber qué es la salvación y qué obtenemos cuando tenemos la salvación entregada por nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tienen consultas, preguntas los hermanos, alguien que quiera interactuar. Ahí tenemos hartas personas, pastor, tenemos cerca de 30 personas Amén. conectadas. Que Dios te Así bendiga, hijo, que por toda es esta gestión. un buen número. Sí, es harto. Es complicado de poder entregar tanta información porque todas las palabras, la mayoría, tienen citas bíblicas, tienen respaldo bíblico. Entonces, por el tiempo no se pueden dar, pero cualquier cosa ahí estamos para poder ayudar, porque lo importante es que la salvación es un regalo que el hombre voluntariamente recibe o voluntariamente también puede rechazar ese regalo de Dios.